La prueba testimonial. La prueba testimonial es un medio de prueba que consiste en la declaración que bajo juramento y con las condiciones que señala la ley hacen o formulan en el juicio las personas que tienen conocimiento de los hechos controvertidos en el pleito. Entonces la prueba testimonial es un medio de prueba que consiste en la declaración que bajo juramento y en las condiciones que señala la ley hacen o formulan en el juicio las personas que tienen conocimiento de los hechos controvertidos en el pleito. Los testigos son personas extrañas al pleito que exponen sobre hechos controvertidos y sus testimonios son actos procesales por los cuales una persona informa a un juez sobre lo que sabe de ciertos hechos. 1. Las reglas aplicables a la prueba testimonial. Están en el Código Civil, en sus artículos 1708, 1709 y 1711. Estos artículos aluden a la prueba de los testigos. En el Código de Procedimiento Civil, a su turno, señala las condiciones que deben reunir las personas que van a concurrir a deponer, así como la forma o manera en que deben prestar su declaración. Número 2. Vamos a ver ahora la clasificación de los testigos. Forma como conocen los hechos. Tenemos testigos presenciales o de vista y de oídas. Y según las circunstancias de hecho. Tenemos singulares y contestes. Ya. Primero, considerando la forma como conocen los hechos, tenemos los presenciales o de vista. Son aquellos que relatan los hechos percibidos por sus propios sentidos. Los de vista son aquellas personas que ven los hechos, que estuvieron en presencia. Vio cuando chocó el automóvil, estaba parado en la esquina, lo vio. Ahora vamos a los testigos de oídas, son aquellos que narran los hechos dichos por otras personas. A este testigo le cuentan el hecho que ocurrió. Él no estuvo presencialmente. Y finalmente los testigos instrumentales. ¿Cuáles son ellos? Son aquellos que han concurrido al otorgamiento de un instrumento público o privado. Los instrumentales son aquellos que han concurrido al otorgamiento de un instrumento público o privado. Ahora, según las circunstancias de hecho, tenemos los testigos singulares y contestes. Los singulares son los que coinciden en el hecho fundamental sobre el cual deponen, difiriendo en las circunstancias accesorias al mismo. Y los contestes son aquellos cuyas declaraciones coinciden plenamente en su objeto y en los antecedentes que lo rodean o acceden a él. Están de acuerdo en el hecho y en las circunstancias accidentales. Eso es lo importante de los contestes, que están de acuerdo en el hecho y las circunstancias accidentales. Oportunidad para rendir la prueba testimonial. Oportunidad para rendir la prueba testimonial. Esta prueba puede ser producida en primera instancia y únicamente dentro del término probatorio. En primera instancia y en el término probatorio. En forma excepcional puede rendirse prueba testimonial en segunda instancia. El inciso segundo del artículo 207 del Código dispone: no obstante, sin perjuicio de las demás facultades concedidas por el artículo 159, el tribunal podrá, como medida para mejor resolver, disponer la recepción de la prueba testimonial sobre hechos que no figuren en la prueba rendida en autos, siempre que la testimonial no se haya podido rendir en primera instancia y que tales hechos son considerados por el tribunal como estrictamente necesarios para la acertada resolución del juicio. En este caso, el tribunal deberá señalar determinadamente los hechos sobre los cuales debe recaer y abrir un término especial de prueba, por el número de días que fije prudencialmente y que no podrá exceder los 8 días. La lista de testigos deberá presentarse dentro del segundo día de notificada por el Estado la resolución respectiva.
Entonces, excepcionalmente, se puede rendir prueba en segunda instancia, solo excepcionalmente, pero cuando esos testigos no hayan declarado en primera instancia. Lo segundo, el término probatorio será a lo más de 8 días, lo fijará el tribunal, y la lista de testigos se debe presentar dentro del segundo día que se notifique por el estado diario la resolución respectiva. En lo que respecta a la iniciativa de la producción de la prueba, ella generalmente se produce a iniciativa de partes. Esta prueba procede de oficio cuando el tribunal la decreta como medida para mejor resolver. Ahora pasamos a ver la capacidad de ser testigo. ¿Cuál es la capacidad que se necesita para ser testigo? Capacidad para ser testigo. Para testificar en un juicio es capaz toda persona que la ley no declare inhabilitada. La regla general es la habilidad para declarar en juicio y excepción la inhabilidad, entendiéndose por tal el impedimento que obsta total o parcialmente para que una persona declare como testigo. Tenemos las inhabilidades absolutas, que están en el artículo 357, y las inhabilidades relativas. Inhabilidades absolutas. Estas inhabilidades son absolutas, pues la persona afectada por ellas no puede declarar en ningún juicio. Las inhabilidades absolutas pueden tener su origen en razón de faltar la capacidad física o intelectual para captar el hecho controvertido, como los casos de los números 1 al 5 del artículo 357, o pueden fundarse en razón de una carencia de probidad, causales señaladas en los números 6 al 9 del mismo artículo. Vamos viendo los casos del 1 al 5, que son los que dan origen por faltar la capacidad física o intelectual. 1. Los menores de 14 pueden, pero solo puede estimarse como base para una presunción. Pueden declarar el juicio, pero solo puede estimarse como base para una presunción. Número 2. Los interdictos. 3. Los privados de razón por ebriedad. Los sordos o sordomudos. Estas personas no pueden declarar en juicio. Interdictos, privados de razón por ebriedad, sordos, sordomudos. Los menores de 14 años pueden, pero solo puede estimarse como base para una presunción. Ahora, los que pueden fundarse, la inhabilidad absoluta que puede fundarse en razón de carencia de probidad. Estas causales están señaladas de número 6 al 9. Dice, los que hayan sido cohechados, los vagos, los indignos de fe por haber sido condenados y los que hagan de su profesión testificar. Ahí también tenemos el otro grupo de inhabilidades absolutas. Ahora hay que pasar a las inhabilidades relativas. En cuanto a las inhabilidades relativas, se encuentran consignadas en el artículo 358 y ellas obedecen a la razón de faltar la imparcialidad necesaria. La falta de imparcialidad puede deberse a los siguientes motivos: al parentesco, a la amistad o la enemistad deberán ser manifiestas por hechos graves que el tribunal calificará según las circunstancias, al vínculo de dependencia, a la existencia de tutela o curatutela y a la existencia del interés directo o indirecto en el juicio. Estas son las inhabilidades relativas. Serían por el parentesco, la amistad o la enemistad, al vínculo de dependencia, la existencia de tutela o curatela y a la existencia de un interés directo o indirecto.
Número de testigos que pueden declarar sobre cada hecho controvertido. De acuerdo al artículo 372, pueden declarar solamente 6 testigos por cada parte y sobre cada uno de los hechos que debe acreditarse. Serían 6 testigos por cada punto de prueba. Si tengo 2 puntos de prueba, podrían ser hasta 12 testigos. Se examinan únicamente a aquellos testigos que figuran en la lista que ha presentado la parte respectiva. Sin embargo, puede admitirse la declaración de otros testigos en casos muy calificados y jurando que no tuvo conocimiento de ello al tiempo de formar la nómina de testigos. Cabe destacar que son 6 testigos en total. Sino que solo se admite 6 testigos por cada punto de prueba. Por lo que, por ejemplo, si son 5 puntos de prueba, podrán declarar 6 testigos. Si hay 5 puntos de prueba, pueden declarar 6 testigos. Entonces son 6 testigos por cada punto de prueba. ¿Ya? Es preciso recordar también que en la lista de testigos puede presentarse un número de testigos que cada parte desee, y será ella la que decida sobre qué punto va a declarar el testigo y el que pueda hacerlo por más de un punto. Por eso es importante presentar más testigos por si algún testigo es tachado. Esa es la importancia que tiene. ¿Ante quién se rinde la prueba testimonial? Los testigos son interrogados personalmente por el juez y si el tribunal es colegiado por uno de los ministros en presencia de las partes y de sus abogados si concurren al acto. En la práctica generalmente toma la declaración del testigo el receptor judicial. En la práctica. Pero acá la ley señala que deben ser interrogados personalmente por el juez y si el tribunal es colegiado por uno de los ministros. Vamos a la institución de las tachas. Las tachas, ¿qué son? Son los medios que establece la ley para hacer efectivas las inhabilidades que ella señala. Entonces, ¿qué son las tachas? Son los medios que establece la ley para hacer efectivas las inhabilidades que ella señala. Las tachas deben oponerse antes de que preste declaración el testigo y se deben fundar en alguna de las inhabilidades que indica la ley y deben expresarse con toda claridad y especificación necesaria para que puedan ser fácilmente comprendidas. Cuando un testigo es tachado, él puede ser reemplazado por otro que la parte haya presentado y figura en la lista de testigos. Por eso es tan importante en la lista incluir a más testigos, porque si un testigo es tachado puede ser reemplazado por otro que la parte haya presentado y que figure en la lista de testigos. Hay que tener en cuenta que las tachas no impiden el examen del testigo, pero el tribunal puede repeler de oficio a aquellos que notoriamente aparezcan comprendidos en alguna de las causales del artículo 357. 357. Recordemos que esas son las inhabilidades absolutas. Por eso se señala que hay que tener en cuenta que las tachas no impiden el examen del testigo, pero el tribunal puede repeler de oficio a aquellos que notoriamente aparezcan comprendidos en alguna de las causales del artículo 357. Serían las absolutas, como los interdictos, privados de razón por ebriedad, sordos sordomudos, los cohechados, los vagos, indignos de fe y los que hagan de su profesión testificar. Por último, la legalidad de las tachas y su comprobación las aprecia y resuelve el juez en la sentencia definitiva. Esto es importante, en la sentencia definitiva. Valor probatorio de la prueba testimonial. El valor probatorio de la prueba testimonial es señalado por la ley dependiendo de si se trata de testigos de oídas o de testigos presenciales. Testigos de oídas. Los testigos de oídas son aquellos que relatan hechos que no han percibido por sus propios sentidos y que solo conocen por el dicho de otras personas, lo que le dijeron, lo que le contaron al testigo. El testimonio de los testigos de oídas
únicamente podrá estimarse como base de una presunción judicial. Base de una presunción judicial. Sin embargo, es válido el testimonio de oídas cuando el testigo se refiere a lo que oyó decir alguna de las partes. Es válido cuando oyó decir alguna de las partes, en cuanto de este modo se explica o esclarece el hecho de que se trata. Testigos presenciales. Testigos presenciales. Los tribunales aprecian la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas siguientes. Primero, la declaración de un testigo imparcial y verídico. La declaración de un testigo imparcial y verídico constituye una presunción judicial que puede constituir plena prueba cuando a juicio del tribunal tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar su convencimiento. Entonces, los testigos presenciales tenemos, primero, la declaración de un testigo imparcial y verídico. Segundo, la de dos o más testigos contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examinados y que den razón de sus dichos. Dice, puede constituir prueba plena cuando no haya sido desvirtuada por la otra parte. Tenemos la de dos testigos contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examinados y que den razón de sus dichos. Entonces, aquí puede constituir plena prueba cuando haya sido desvirtuada por la otra parte. Y en la primera tenemos declaración de un testigo imparcial y verídico. Esta dice constituye una presunción judicial. Puede constituir plena prueba. Ahora tenemos la 3, dice, cuando las declaraciones de los testigos de una parte sean contradictorias con las de los testigos de la otra. ¿Qué pasa en este caso? Cuando las declaraciones de los testigos de una parte sean contradictorias con las de la otra, se tiene por cierto lo que declaren aquellos que, aun siendo en menor número, parezca que dicen la verdad, por estar mejor instruidos de los hechos o por ser de mejor fama, más imparciales y verídicos, o por hallarse más conformes en sus declaraciones con las otras partes del proceso. Esta regla implica que los testigos se pesan y no se cuentan, pues perfectamente el tribunal puede tener por cierto lo que declara una menor cantidad de testigos, es decir, prevalece la calidad sobre la cantidad. Entonces dice, cuando las declaraciones de los testigos de una parte sean contradictorias con los testigos de la otra, señala que esta regla implica que los testigos se pesan y no se cuentan, pues perfectamente el tribunal puede tener por cierto lo que declara una menor cantidad de testigos, es decir, prevalece la calidad por sobre la cantidad. 4. En los testigos presenciales, 4. Cuando los testigos de una y otra parte reúnan iguales condiciones de ciencia, de imparcialidad y de veracidad. Cuando los testigos de una y otra parte reúnan iguales condiciones de ciencia, de imparcialidad y de veracidad, se tiene por cierto lo que declare el mayor número. En este caso, a igual cantidad, prevalece la cantidad. No es lo mismo que en el otro. 5. Dice, cuando los testigos de una y otra parte sean iguales en circunstancias y en número, de tal modo que la sana razón no puede inclinarse a dar más crédito a unos que a otros. Entonces, se tiene igualmente por no probado el hecho. 6. Cuando las declaraciones de los testigos de una misma parte son contradictorias. Cuando las declaraciones de los testigos de una misma parte son contradictorias, dice, las que favorezcan a la parte contraria se considerarán presentadas por ésta, apreciándose el mérito probatorio de todas ellas en conformidad a las reglas precedentes. Ese sería el artículo 384 del Código. 384 del Código.